Bienvenidos al módulo de aseguramiento de la calidad en metrología aplicada a ecosensores. Vamos a trabajar bajo la resolución 1844 del 2015, donde hacemos referencia específica y por la cual se adopta la segunda versión de la guía para medición indirecta de alcoholemia a través de aire expirado. Este objetivo es garantizar que la medición de alcohol en el aire expirado se realice bajo los criterios y procedimientos estandarizados en el marco del aseguramiento de la calidad y que se le ofrece a la sociedad con resultados confiables. El alcance. En este tipo, todas las mediciones de alcohol que nosotros realicemos en aire expirado y que se realizan por cualquier tipo de autoridad competente en desarrollo de las actividades judiciales o administrativas. Estos estándares que se presentan son los mínimos que se deben cumplir para llevar a cabo este tipo de mediciones. Entonces, empecemos. Nuestro régimen, la norma que nos rige o que rige el aseguramiento de la calidad, hace referencia a la ISO 17025, gestión de laboratorios de ensayo y calibración. Entonces, la ISO 17025 habla sobre los requisitos de gestión y los requisitos técnicos que se deben tener como mínimo en el desarrollo de cada una de las técnicas aplicadas a las mediciones, asegurando la calidad en la implementación del sistema y asegurando que el laboratorio es competente en desarrollar este tipo de actividades. Para la realización de la medición la dividimos en tres fases. El aseguramiento establece como línea principal una fase analítica, preanalítica, una fase analítica y la interpretación de los resultados. Entonces nos vamos a basar en cada una de ellas para tener en cuenta cuáles son los pasos establecidos para llevar a cabo una buena práctica. En la fase preanalítica generalmente evidenciamos una lista de verificación, varía de acuerdo al modelo o al tipo de institución que se aplique, pero como tal, como mínimo y de acuerdo a la norma 1844, a la resolución, vamos a establecer una serie de pasos, en promedio unos 13, que son los mínimos que se deben tener antes de realizar cualquier tipo de medición. Entonces, el equipo debe tener, obviamente, adherir a las etiquetas de calibración, debe contar con una batería en caso tal de que sea portable, o en caso de que sea una toma directa pues de energía, tiene que estar regulada y obviamente pues funcionar. En caso que el modelo sirva para imprimir, entonces tenemos que hacer una verificación de las impresiones de los vouchers de la máquina. Es imperativo asegurar que la fecha y la hora de la máquina que aparece en la configuración sean obviamente actualizadas constantemente. Mantener los repuestos tanto de cinta como de tinta en caso tal de que se utilice una impresora. Si el elemento o nuestra máquina consta de boquillas intercambiables, de acuerdo a la cantidad de pruebas a realizar y de acuerdo a la cantidad en este caso de sujetos a verificar, pues debemos contar con este tipo suficiente de elementos. Para evitar la contaminación cruzada de nuestras pruebas, es imperativo siempre tener un ambiente de sanidad y es imperativo la utilización de guantes. La verificación del encendido de la máquina, tener disponibilidad de los formatos preestablecidos para las entrevistas antes de. Si estos formatos están obviamente disponibles, la declaración de esta aplicación de este sistema de aseguramiento de la calidad a través de aire expirado. Realizar el blanco y el resultado tienen que estar entre los parámetros que se rige o que se establecen de acuerdo a la resolución, quién verifica y obviamente tener un huellero para la impresión de las huellas dactilares de la persona a la cual se le realizan las pruebas. En la fase analítica, generalmente nosotros tenemos diferentes puntos que tenemos que seguir en el orden cronológico que se da. Primero que todo, al operar el equipo, siempre se deben tener en cuenta las instrucciones del fabricante. Realizar los blancos o los autoceros antes de cada medición, de acuerdo con estas instrucciones del mismo fabricante, y analizando que no se deben transcurrir más de 5 minutos entre la realización del autocero o del blanco y la medición o la toma de la prueba. Se debe colocar la boquilla teniendo la precaución de no tener un contacto directo con ella
obviamente asegurando una manipulación higiénica y lo que hablábamos anteriormente, evitando contaminación cruzada. En ninguno de los casos se debe usar la opción manual de la máquina para la obtención de la muestra o verificación de las pruebas de aire expirado para los equipos que posean esta opción. Estas mediciones generalmente no se tienen en cuenta ya cuando digamos que son requeridas por una autoridad competente, en caso de que sea operación manual. Se realiza una medición o una segunda medición si la primera es mayor o igual a 20 miligramos por cada 100 mililitros o 0.2 gramos por litro, cuando el equipo indique que está listo. Si el equipo utilizado no lo indica, sencillamente se espera como mínimo un promedio de tiempo que nos da el fabricante, como mínimo son 2 minutos, y se debe aplicar una segunda medición. Cuando se espera un lapso superior a 10 minutos, ya la prueba no es conforme. En aseguramiento, la interpretación de los resultados, que es donde nos vamos a enfocar para nuestro concepto metrológico, vamos a hacer diferentes ejemplos de cómo podrían darse los resultados y qué interpretación tendría. Entonces, para resultados menores a 20 miligramos por cada 100 mililitros, si el resultado es menor a 20 o 0.2 gramos por cada litro, se considera negativo, de acuerdo con el límite que establece la ley 1696 del 2013. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio y vamos a verificar si se cumple o no la norma y hasta dónde nuestra interpretación nos da el resultado que se espera. Entonces, para un grado 0, en el material adjunto encuentran ustedes las tablas de dónde a dónde es concerniente cada grado, de acuerdo a la resolución, pero vamos a establecerlo aquí también como nos dice la ley. El grado 0 da para resultados entre 20 miligramos por cada 100 mililitros de sangre y 39 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. O sea que tenemos un rango entre 20 y 39, que es lo esperado para grado 0. Si el resultado de la primera medición es positivo, o sea, mayor o igual a 20 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, y el segundo es menor de 20 miligramos por cada 100 mililitros de sangre, y la diferencia entre estos dos es menor o igual a 4 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, se toma siempre el resultado más bajo. Entonces, por este tanto, el resultado es negativo de acuerdo a la ley. ¿Listo? Entonces, si el resultado de la primera medición es positivo, es mayor o igual a 20 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, y el segundo grado también es mayor a 20 miligramos por cada 100 mililitros, y la diferencia entre estos dos es menor o igual a 4 mililitros, se obtiene el resultado promedio de estas dos mediciones. ¿Cómo es el resultado promedio? Se suman las dos, se divide obviamente entre 2 y se le hace la corrección de la resta del 7.5% aplicándolo al promedio. Si la diferencia entre estas dos mediciones en este rango es mayor a 4 miligramos de alcohol por 100 mililitros, este resultado no es válido y da como resultado una muestra no conforme, es un ensayo no conforme, y es necesario iniciar de nuevo un ciclo de medición con 2 nuevas pruebas o 2 nuevas tomas de muestra. Para grado 1 los resultados comprenden entre 40 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre y 99 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. La diferencia entre estas dos mediciones respecto a la menor o al menor valor nunca debe ser mayor al 10% para ser aceptadas como válida. Si no se cumple con ser menor o igual al 10%, se inicia un nuevo ciclo de 2 nuevas mediciones. Pero si se cumple este criterio, se calcula el promedio de las 2 mediciones y se le aplica la corrección de la resta del 7.5%. Para grados 2 y 3, los resultados iguales o superiores a 100 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros, la diferencia entre estas dos mediciones respecto al menor valor nunca debe ser mayor al 5% para ser aceptadas como válidas. Si no se cumple con ser menor o igual al 5%, se debe iniciar un nuevo ciclo de 2 nuevas mediciones. Bueno, entonces, entendiendo los conceptos preliminares, vamos a iniciar con un ciclo de ejercicios prácticos para grado 0. Las tomas de las muestras entre 20 y 22
tenemos estas dos muestras como tomas de medidas de pruebas de 20 a 22 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, ¿a qué hace referencia? Vamos a iniciar. Se supone que estamos analizando un grado 0. Entonces, con la premisa anterior para grado 0 me establecía que la diferencia entre las dos es menor o igual a 4 miligramos por cada 100 mililitros. La diferencia de las dos mediciones de 22 y 20 es 2 y 2 es menor a 4 como lo establece la norma. ¿4 qué? A 4 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros. Entonces establecemos que nuestra toma de muestras es conforme. El promedio de las dos mediciones, en este caso, la suma de 22 y 20, ¿cierto? Dividido 2, el promedio es 21 miligramos por cada 100 mililitros. Se le aplica la corrección de la resta del 7.5%. Aplicándole esta corrección a 21, que es el promedio, tenemos un resultado de 19.425. Por lo tanto, si 19.425 es menor que 20 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, establecemos que el resultado es negativo para grado 0. ¿Listo? Entonces en este caso aplica específicamente para grado 0 si las tomas de las muestras nos establecen el parámetro aplicando el promedio y la corrección de la resta. Es imperativo analizarlo muy bien y que se cumpla la fase preanalítica de la que habíamos hablado. Vamos a realizar otro ejercicio de grado 0. Tenemos dos tomas de muestra, 42 y 44 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, para grado 1 me establece que tiene que ser mayor o igual a 40 y menor que 100 miligramos por cada 100 mililitros. Vamos a analizarlo. La diferencia entre estas dos mediciones respecto al menor valor nunca debe ser mayor al 10%. Entonces, en este caso, tenemos que la toma de muestras fueron 44 y 42. Aplicando la diferencia, tenemos que es 2. 2 generalmente es menor al 10% del menor valor de la primera muestra que se tomó, que es 42. El 10% de esa primera muestra es 4, de la primera muestra y que es menor es 4.2. Al ser 2 menor que 4.2, nuestra toma de muestras es conforme. El promedio de estas mediciones, en este caso, viene siendo 43 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros. Aplicando la corrección de la resta del 7.5, para el caso del 43 tenemos una muestra específica, un resultado válido de 39.775. Establece la resolución que para grado 0 tenemos que el resultado que nos da 39.775 es menor a 40. Es positivo en este caso para grado 0. Para grado 1, entonces, tenemos una toma de muestras específica de 60 y 63 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Entonces, vamos a aplicar nuestro procedimiento para la verificación de grado. Entonces, teniendo como toma de muestras 60 y 63 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, la diferencia entre estas dos mediciones respecto al menor valor no puede ser mayor al 10%. Haciendo la diferencia entre las dos de 60 a 63 o de 63 a 60 tenemos la diferencia de 3. El 10% de la muestra del menor valor, en este caso de 60, es igual a 6. Como 3 es menor que 6, en este caso la toma de muestras es conforme. Aplicando el promedio de mediciones, tenemos que un promedio de 61.5 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Aplicándole la corrección de la resta del 7.5, tenemos un resultado de 56.8875. En este caso específico, al tener que 40 es menor a 56.8875 y a su vez es menor a 99, tenemos como resultado que da positivo para grado 1. En el ejercicio práctico para grado 2, tomando de la tabla los resultados, dos muestras, en este caso 125 y 132, vamos a aplicar,
si nos sirve o no la toma de muestras. Vamos a hacer la aplicación para lo correspondiente a grados de alcoholimetría. Las diferencias entre estas dos mediciones respecto al menor valor no debe ser mayor al 5%. Entonces tenemos nuestras tomas de muestras 132 y 125. Realizando la diferencia o la sustracción, esto es igual a 7. De la menor medida de la toma de muestras se aplica el 5%. El 5% de 125, que es nuestra muestra menor, es igual a 6.25 en este caso específico. La diferencia no es obviamente menor a 6.25, que es nuestro resultado del 5%. En este caso, nuestras muestras no son conformes. ¿Qué se debe realizar? Se descarta la prueba grado 2 y se debe realizar una nueva prueba. Otro ejercicio práctico para grado 2, teniendo como toma de muestras 162 y 162, establecer a qué grado aplica. Entonces me dice que para grado 3 las tomas de muestras tienen que ser superiores a 150 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Realizamos en este caso la diferencia entre las dos mediciones respecto al menor valor y me dice que no debe ser mayor al 5%, de acuerdo a la regla. La diferencia de las dos, 162 menos y 162, es igual a 0. De nuestro menor valor, en este caso son iguales, se le aplica el 5%, tenemos un resultado de 8.1. 0 es menor que 8.1, en este caso la toma de muestras es conforme. El promedio de estas dos mediciones de 162 es 162. Aplicándole la regla y haciendo la corrección de la resta del 7.5, establecemos un resultado de 149.85 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. En este caso, con este resultado establecemos que 149.85 es menor a 150 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Aplica específicamente para positivo para grado 2. Realizando ejercicio práctico para grado 3, vamos a realizarlo con un toma de muestras de 250 y 262. En este caso específico se estandariza como un grado 3 de acuerdo a la resolución. Vamos a establecerlo. La diferencia entre las dos mediciones con respecto al menor valor no puede ser mayor al 5%. Esta diferencia entre 250 y 262 es igual a 12. Aplicando en este caso el procedimiento que no debe ser mayor al 5% a la muestra del menor valor, tenemos que en 250 el 5% es 12.5. 12 es menor que 12.5 miligramos por cada 100 mililitros. Tenemos que nuestras muestras son conformes. Aplicamos el promedio de estas dos mediciones, 262 y 250, y tenemos un promedio de 256 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre. Se le aplica la corrección de la resta del 7.5 y tenemos un resultado de 236.8. En este caso para grado 3 aplicamos lo que según las tablas que nos dan los grados establece que 150 es mucho menor a 236, por ende nos da como grado 3 positivo. En estas tablas de interpretación de datos es imperativo conocer hasta qué punto va cada uno de estos grados. El aseguramiento de la calidad, no solamente el aseguramiento metrológico, no solamente comprende el interpretar una medición, sino también el preámbulo que hay en esa medición para llegar a tener una medición conforme. Entonces, tenemos grados positivos de alcohol para 0 entre 20 y 39 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, con una diferencia menor o igual a 4 miligramos por cada 100. ¿Listo? Entonces, para grado 1 comprendemos entre 40 y 99 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros. La diferencia en este caso tiene que ser menor o igual al 10% de la menor medición para que sea conforme nuestra toma de muestra. Para segundo grado está 100 y 149 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, y en este caso tiene que ser menor o igual al 5% de la menor medición. En este caso, al darse el resultado menor a cada uno de los porcentajes y promedios que se establecen, damos como conforme o no conforme nuestra toma de muestra. Entonces, imperativo analizarlo y empezarlo a aplicar
de esa forma. En este aseguramiento de la calidad es imperativo entender que la calibración del equipo como tal se opera bajo condiciones específicas. Obviamente esto no se establece en el momento de realizar las pruebas, sino es anterior y hace referencia a la relación entre los valores tomados, los valores de los resultados y las incertidumbres de medidas asociadas a partir de un patrón de medida ya asociado, ya dado. Y esta a su vez corresponde a las indicaciones con este tipo de incertidumbres. Esta información se utiliza para establecer una relación y que la medida sea lo más cercana a la realidad posible. No es lo mismo calibrar que ajustar. No hay una autocalibración de un sistema como tal. Entonces es imperativo saber que una calibración se expresa mediante una declaración, una función, un diagrama y consiste en una corrección aditiva o multiplicativa. Entonces no es lo mismo, por favor, el ajuste de la máquina con una calibración del patrón. El valor extremo del error de medida permitido hace referencia a un valor específico ya conocido, de las cuales los parámetros de incertidumbre se trabajan bajo esa misma fase. En una medición siempre tenemos un valor de error máximo de medida que se aplica y que se debe tener en cuenta, obviamente, no en el momento de la operación ni el operador, sino en el momento de realizar la calibración y la validación de resultados, que ya está por ende inmerso en ellos.